La nochebuena en que mi padre, Ernesto, me dijo que desapareciera. Yo acababa de estacionar el auto nuevo frente a su casa en las afueras de Guadalajara. Un sedán rojo que me había costado 3 años de ahorros y que brillaba bajo las luces navideñas como una promesa de redención. Mi madre, Alicia, asomó la cabeza por la ventana y su expresión no era de sorpresa ni alegría, sino de fastidio porque la cena se estaba enfriando y yo siempre llegaba tarde. Incluso cuando el retraso era para comprarles un regalo que ninguno de los dos merecía. Entré con las llaves en la mano y el corazón latiendo como un motor sobrecalentado, y le dije a Ernesto: papá, este es para ti, sé que siempre quisiste un coche para ir al médico y a tus citas. Y él levantó la vista del plato de pavó que mi madre había preparado y me miró con la misma frialdad con que miraba las facturas que yo pagaba mes tras mes, y dijo, sin subir la voz pero con una claridad que cortaba más que un cuchillo: el mejor regalo que puedes darme es desaparecer de mi vida. Ya estoy harto de tus intentos de comprarme con cosas que no pedí. La cena se congeló en el aire. Mi hermana Clara, que siempre había sido la favorita, dejó el tenedor sobre la mesa con un golpe seco y susurró: Ernesto, no digas eso. Pero mi padre ya había soltado la bomba y no había modo de desactivarla, así que yo, que había pasado 42 años escuchando que era una carga, un error, un recordatorio de que mi madre se había casado muy joven y arruinó su vida. Simplemente guardé las llaves en el bolsillo y me fui sin decir una palabra, sin cerrar la puerta de golpe, sin lágrimas, porque ya las había gastado todas en los cumpleaños que olvidaban y en las graduaciones donde no había una silla para mí. Mientras manejaba de regreso a mi departamento en el centro de la ciudad, el auto nuevo que ya no era de nadie me recordaba cada uno de los turnos extra que había trabajado en la fábrica de autopartes. Cada uno de los años que no salí con amigos porque ahorraba para las medicinas de Ernesto. Y cada uno de los insultos que tragué como si fueran vitaminas amargas, y esa noche, sentado en mi sala vacía con el árbol de Navidad que había comprado para ellos y que nunca llegaron a ver, tomé una decisión que había postergado durante décadas: borraría sus números, cambiaría de cerradura y aprendería a vivir como si Ernesto y Alicia nunca hubieran existido. Los primeros días fueron extraños porque el silencio del teléfono era como un ruido nuevo. Y cada vez que sentía la tentación de llamar para preguntar si les hacía falta algo, recordaba la frase de mi padre y apretaba los dientes. Y en lugar de marcar su número, me inscribía a clases de carpintería en las noches para ocupar mi mente y mis manos. Pasaron los meses y descubrí que el mundo no se acaba cuando dejas de ser el basurero emocional de alguien, que hay personas que te sonríen sin esperar nada a cambio, como mi vecina Elena, una mujer viuda que vendía tamales en el mercado y que un día me ofreció un café sin preguntar por qué andaba tan callado. Y yo acepté porque su presencia no exigía nada, solo compañía. En abril, Clara me llamó desde el teléfono de su trabajo para decirme que Ernesto había empeorado su enfermedad pulmonar, y que necesitaba un tratamiento costoso que el seguro no cubría. Y su voz tenía ese tono de urgencia que yo conocía demasiado bien. Ese tono que siempre me hacía correr al banco a sacar dinero que no tenía. Pero esta vez le dije: Clara, ya no tengo más ahorros, y aunque los tuviera, él me pidió que desapareciera, así que voy a cumplir su deseo. Y ella se quedó callada unos segundos y luego susurró: ¿y si se muere, cómo vas a vivir con eso? Y yo respondí: igual que viví con que no me quisiera, un día a la vez, y colgué con las manos temblorosas pero con una certeza que no había sentido en años. 2 semanas después, Alicia apareció en la puerta de mi departamento, con el rostro desencajado y una bolsa de mandado en la mano, como si viniera de compras y hubiera decidido pasar de casualidad. Pero yo sabía que era una casualidad calculada porque siempre que necesitaban algo, mi madre se ponía su mejor vestido y su mejor sonrisa de mártir, y esa tarde no fue diferente. Daniel, tu padre está muy grave, los médicos dicen que necesita una cirugía y que sin ella no llegará al verano. Y yo la miré fijamente y recordé todas las veces que ella me había dicho que yo no debía haber nacido, que mi padre quería una hija y no un hijo torpe, y todas las veces que ella se había quedado callada mientras Ernesto me humillaba frente a los vecinos. Mamá, lo siento, pero yo ya no soy el hijo que paga cuentas, soy el hijo que desapareció. Y si Ernesto no me quiso en su vida cuando estaba sano, no voy a estar cuando está enfermo. Y ella abrió la boca como un pez fuera del agua, y por primera vez la vi sin palabras, con los ojos llorosos, pero no por mí, sino por el dinero que no tendrían para la cirugía. Y mientras se iba por el pasillo, escuché sus pasos arrastrándose y supe que estaba tomando la decisión correcta aunque doliera como una fractura expuesta. Clara volvió a llamar una semana después, pero esta vez no para pedir dinero sino para decirme que Ernesto había firmado un testamento donde dejaba todo lo que tenía a ella y a Alicia.
y que ni siquiera me había mencionado, como si yo nunca hubiera existido. Y esa confirmación de mi nulo valor en sus ojos fue como un clavo en un ataúd que ya estaba sellado. Pero también me liberó porque entendí que no importa cuánto te esfuerces, hay personas que nunca van a verte. Y la única forma de ganar su atención es dejando de buscarla. En mayo, Elena me invitó a su puesto en el mercado para conocer a su hija, una chica de 20 años llamada Jimena que estudiaba enfermería. Y mientras comíamos tamales y reíamos de las tonterías de los clientes, me di cuenta de que la vida podía ser simple. Sin dramas familiares ni facturas médicas que pagar. Y que el amor no necesita pruebas de fuego ni autos nuevos para existir. Una tarde de junio, justo cuando empezaba el calor fuerte, encontré una carta en mi buzón escrita a mano por mi padre, y el sobre tenía un sello de la clínica donde estaba hospitalizado, y al abrirlo, la caligrafía temblorosa decía: Daniel, no espero tu perdón ni tu dinero. Solo quiero decirte que tuve miedo toda mi vida. Y el miedo me hizo ser un cobarde que alejaba a quien más lo necesitaba. Y aunque esas palabras hubieran significado todo para mí 20 años atrás, ahora solo eran tinta sobre papel, porque un hombre que espera a estar en el borde del abismo para decir la verdad no está pidiendo disculpas. Está buscando un salvavidas. No respondí la carta y tampoco fui a la clínica, pero una noche soñé que Ernesto estaba sentado en el auto rojo que nunca aceptó y que me sonreía como lo hacía cuando yo tenía 5 años y él me cargaba en sus hombros, y al despertar, el sueño no me causó tristeza sino una extraña paz, como si hubiera enterrado a ese padre cariñoso que solo existía en mi imaginación y hubiera dejado ir al monstruo que sí era real. Clara me buscó en la ferretería donde ahora trabajaba medio tiempo para hacer muebles de madera, y me dijo que mi padre había empeorado y que los médicos no daban más de 2 semanas, y que Alicia lloraba todas las noches arrepentida de no haberme defendido antes. ¿Qué quieres que haga, Clara? ¿Que vaya a despedirme de un hombre que me dijo que desapareciera frente a un pavo frío? Y ella no supo qué responder, solo me pidió que al menos considerara visitarlo, y le prometí que lo pensaría, aunque en el fondo sabía que mi decisión estaba tomada y que el único paso que iba a dar era hacia adelante, no hacia atrás. Mientras tanto, mi taller de carpintería empezó a tener éxito porque la gente buscaba muebles hechos a mano, y yo usaba mis manos para crear mesas y sillas en lugar de para agarrar facturas médicas. Y Elena me ayudaba a decorar los muebles con pinturas que ella misma hacía, y Jimena, la enfermera, me hablaba de los pacientes que veía en el hospital, de cómo algunos se aferraban a la vida sin tener nada y otros la dejaban ir con una sonrisa. Y esas historias me hicieron entender que la muerte no es el enemigo. El enemigo es vivir una vida que no es tuya. La última llamada de Clara llegó un domingo por la mañana, y su voz estaba rota. Daniel, papá murió hace 1 hora, y antes de irse pidió que te diera esto. Y lo que me dio fue una foto vieja donde aparecíamos los dos en una feria. Él con su bigote de los años 80 y yo con un sombrero de vaquero que me quedaba grande. Y en el reverso, con letra temblorosa, decía: este fue mi mejor regalo, pero no supe cuidarlo. Y esa frase me golpeó como un tren, no porque me doliera, sino porque por fin entendí que el amor de mi padre siempre estuvo roto, y no era mi trabajo repararlo. No fui al funeral porque sabía que Alicia y Clara no necesitaban mi presencia, y además, ya había hecho mi duelo en vida, ya había enterrado a mi padre el día que me pidió que desapareciera, y el cadáver en el ataúd era solo un cuerpo que ya no tenía poder sobre mí. En agosto, Alicia me visitó por última vez, ya sin la bolsa del mandado, ya sin el vestido de mártir, y me dijo: Daniel, tu padre dejó una deuda en el hospital y no sé cómo pagarla. Y yo la miré con la calma de quien ha superado una tormenta, y respondí: esa deuda no es mía, mamá. Ahora tú y Clara tienen que resolverla. Porque yo estoy ocupado viviendo mi propia vida y construyendo mis propias mesas, y ella no insistió. Solo se dio la vuelta y caminó hacia la calle con la misma lentitud con que se fueron mis ilusiones. Y yo cerré la puerta y me senté en el sillón que yo mismo había tallado. Y sentí un silencio que no era vacío sino lleno, porque por primera vez en mi vida no debía nada a nadie. 1 año después. En la misma Nochebuena donde todo empezó, Elena, Jimena y yo cenamos en mi taller rodeados de muebles recién barnizados, y mientras brindábamos con sidra barata, Jimena preguntó si me arrepentía de no haber ido al hospital, y yo le contesté: no, Jimena, porque el amor que no se da en vida no se puede cobrar en la muerte, y Elena sonrió y puso su mano sobre la mía. Y en ese gesto encontré más calor que en todos los abrazos que no tuve. La vida siguió y yo seguí haciendo muebles, y cada mes que pasaba, el recuerdo de Ernesto se volvía más borroso, como una foto vieja que el sol va desvaneciendo, hasta que un día, abriendo un cajón de herramientas, encontré las llaves del auto rojo que nunca entregué.
y en lugar de sentir nostalgia, las arrojé a un charco de barniz y las dejé secar. Porque algunas cosas no se entregan, se entierran, y algunas personas no se esperan, se dejan ir. Y mientras el barniz se endurecía alrededor de aquellas llaves, supe que mi verdadero regalo no había sido un coche, sino la libertad de entender que el amor no se compra. Se encuentra, y a veces, la mejor forma de encontrarlo es dejar de buscarlo donde nunca estuvo. Las llaves del auto rojo quedaron enterradas en el barniz seco durante semanas. Hasta que un día Elena las sacó con una espátula y me dijo: esto parece un adorno, no una llave. Y yo las tomé, las limpié con un trapo y las colgué en la pared del taller como un recordatorio de que los objetos solo tienen el valor que uno les da. Igual que las personas, y seguí con mi vida sin mirar atrás. La fábrica de autopartes donde trabajé durante 20 años cerró sus puertas en septiembre, y aunque el cierre fue un golpe duro para muchos, yo ya tenía mi taller de carpintería funcionando con pedidos suficientes para mantenerme a flote, y esa transición me enseñó que la estabilidad no está en un empleo sino en la capacidad de reinventarse, algo que Ernesto nunca entendió porque él siempre prefirió quejarse antes que mover un dedo. Clara apareció en mi taller una tarde lluviosa, con el cabello mojado y los ojos hinchados, y me dijo que Alicia había caído en una depresión profunda después de la muerte de mi padre y que la deuda del hospital se había triplicado con intereses, y que ella no sabía cómo hacer frente a todo porque su trabajo como contadora no le alcanzaba para pagar las medicinas de mi madre y las cuotas del banco al mismo tiempo. Le ofrecí un café y un asiento, y mientras ella secaba su cabello con una toalla vieja que guardaba para limpiar el polvo de la madera, le pregunté: Clara, ¿quieres que te ayude a encontrar una solución o solo necesitas desahogarte? Y ella me miró con una mezcla de sorpresa y gratitud porque en el pasado yo siempre saltaba a resolver los problemas sin preguntar. Pero esta vez quería que ella decidiera qué tipo de relación íbamos a tener. Necesito ayuda, Daniel, no dinero, porque sé que no te corresponde. Pero necesito que me digas cómo hiciste para dejar de sentirte culpable. Y su pregunta me tomó desprevenido porque nunca había pensado en el proceso, solo en el resultado. Y mientras tallaba una pata de mesa con una lija fina, le conté que la culpa es como una madera podrida, que si no la cortas a tiempo, carcome todo lo demás. Y que yo la corté el día que Ernesto me pidió que desapareciera, aunque al principio el corte dolió más que cualquier enfermedad. Clara se quedó callada un buen rato y luego soltó una verdad que yo había intuido pero nunca confirmado. Mamá siempre supo que papá te trataba mal. Pero ella también vivía con miedo, miedo de quedarse sola, miedo de que él la abandonara como abandonó a su primera familia. Y esa revelación no cambió mi historia, pero la completó porque entendí que el maltrato no siempre viene de la maldad. A veces viene del miedo, y aunque eso no lo justifica, lo hace más humano, más triste, más real. La visita de Clara se prolongó hasta la noche, y cuando se fue, prometió que intentaría no repetir los patrones de mi madre, que buscaría ayuda profesional para Alicia y que no me volvería a pedir dinero. Y yo le creí porque en sus ojos vi una determinación que no había visto antes. Y esa determinación era más valiosa que cualquier transferencia bancaria. Jimena, la hija de Elena, empezó a traer a su novio al taller, un chico llamado Pablo que estudiaba arquitectura y que se enamoró de una mesa de nogal que yo había diseñado. Y terminó pidiéndome que le hiciera los muebles para su primer departamento, y mientras trabajaba en ese pedido, sentí que mi oficio no solo me daba de comer, sino que conectaba con personas que realmente apreciaban lo que hacía. Una conexión que nunca tuve con mi familia de sangre. En octubre, Alicia me envió una carta manuscrita, la segunda en menos de un año, donde decía que estaba en terapia y que el psicólogo le había sugerido escribirme para pedir perdón, no por mí, sino por ella misma, porque necesitaba cerrar el ciclo de culpa que la había consumido desde que Ernesto murió. Y aunque la carta tenía frases bonitas como «siempre supe que eras el mejor de mis hijos», no sentí la necesidad de responder, porque el perdón no se da por correspondencia, se da cuando el otro está listo para recibirlo, y yo no estaba listo ni seguro de querer darlo. La Navidad de ese año la pasé con Elena, Jimena y Pablo en mi taller. Y mientras cenábamos tamales que Elena había preparado, Jimena propuso un brindis por las personas que ya no están pero que nos enseñaron algo. Y yo levanté mi vaso y dije por Ernesto, que me enseñó que el silencio no es amor, y por Alicia, que me enseñó que el miedo no es excusa, y fue un brindis sin rencor. Con la misma neutralidad con que se brinda por un cliente que pagó tarde pero al final pagó. En enero, Clara me llamó para decirme que Alicia había ingresado a un hogar para adultos mayores porque su depresión la había dejado sin fuerzas para cuidarse sola, y que la deuda del hospital se había refinanciado con un préstamo que Clara estaba pagando con su salario.
Y que no me preocupara, que esta vez no me iban a pedir nada. Y en su voz escuché un alivio que no era mío pero que compartía. Porque Clara finalmente había dejado de ser la hija favorita y había empezado a ser una mujer adulta que cargaba sus propias decisiones. Meses después, en el mercado donde Elena vendía tamales, me encontré con una mujer mayor que me reconoció como el hijo de Ernesto y me dijo, qué lástima lo de tu papá. Era tan buen hombre, y yo sonreí sin corregirla porque no valía la pena destruir la imagen que otros tenían de él. Esa era su verdad, no la mía, y cada quien construye su propia versión de los muertos para poder dormir tranquilo. Una tarde de marzo, mientras lijaba una cómoda de cedro, encontré en un cajón olvidado la foto que Clara me había dado en el funeral, la de Ernesto y yo en la feria. Y la miré con detenimiento, viendo al hombre joven que sonreía sin saber que años después sería un viejo amargado, y al niño que yo fui, con los ojos llenos de esperanza, y no sentí nostalgia ni rabia, solo una curiosidad antropológica, como quien observa una especie extinta y se pregunta cómo era su vida antes de la extinción. Coloqué la foto en un marco de madera que tallé yo mismo y la regalé a Clara cuando vino a visitarme en abril. Y ella la recibió con lágrimas en los ojos y dijo, esto es lo único que tengo de él que no está manchado por los años malos. Y supe que a veces las fotos son más honestas que las memorias porque congelan un instante y lo inmortalizan. Aunque el resto del tiempo haya sido un desastre, y ese desastre no definía a mi padre, solo lo acompañaba. Jimena se graduó de enfermería en mayo, y en su fiesta de graduación, Pablo me pidió que les hiciera un juego de sala para su nuevo departamento. Y yo acepté encantado porque construir algo para personas que empiezan una vida juntos es más gratificante que construir excusas para quien no te quiere, y mientras diseñaba los planos, Elena me dijo, Daniel, ¿alguna vez pensaste en tener hijos? Y yo le respondí, tal vez, pero primero quiero aprender a ser padre de mí mismo. Y ella rió y dijo que esa era la respuesta más sabia que había escuchado en años. El negocio de carpintería creció y contraté a un ayudante. Un chico de 19 años llamado Raúl que había dejado la escuela para trabajar. Y en él vi un reflejo de mi juventud, pero esta vez yo no era el Ernesto de la historia, sino el mentor que le enseñaba a medir, a cortar y a ensamblar, y cada vez que Raúl cometía un error, yo le decía, no te preocupes. La madera se puede lijar, pero las palabras no siempre, así que ten cuidado con lo que dices. Y él asentía sin saber que esa lección venía de un dolor de décadas. Una noche, mientras cenaba con Elena en su casa, me confesó que ella también había tenido una familia que la menospreciaba, que su exesposo la había dejado por una mujer más joven y que sus propios hijos la habían tratado como una criada. Hasta que ella se fue con Jimena y comenzó de nuevo, y en esa confesión encontramos un terreno común, un lenguaje de supervivencia que no necesitaba palabras grandes porque se entendía en silencios cómplices y en miradas que decían yo también sobreviví. En septiembre, Alicia murió en el hogar de adultos mayores, y Clara me llamó para decírmelo con voz neutra, como quien da un parte meteorológico, y yo no fui al funeral porque ya había dicho todo lo que tenía que decir. Pero envié un arreglo floral con una nota que solo decía ella fue mi madre, y eso es suficiente. Y Clara me agradeció y me dijo que Alicia había pasado sus últimos días hablando de mí, no de Ernesto. Y aunque no sabía si era verdad o un consuelo póstumo, elegí creerlo porque el pasado ya no podía cambiarlo y el futuro era mío para construirlo. Ahora, en el taller, tengo una pared llena de fotos de mis muebles terminados, cada uno con su historia, cada uno con su dueño, y no necesito retratos de familiares para sentir que pertenezco a algún lugar, porque el lugar donde pertenezco está hecho de madera y barniz, de clientes que sonríen al recibir su encargo y de amigos que comparten una cena sin esperar nada a cambio. El auto rojo que nunca entregué sigue siendo mi mejor anécdota, y a veces, cuando algún cliente me pregunta por qué tengo unas llaves colgadas en la pared, les cuento la historia sin dramatismo, como quien cuenta el argumento de una película que ya vio 1000 veces. Y al final siempre digo, pero el auto se lo quedó el banco, y yo me quedé con la lección, y la gente ríe. Y yo río con ellos, porque el humor negro es el mejor analgésico para las heridas que no sangran pero duelen. Elena y yo planeamos un viaje a la playa de Acapulco para el próximo año. Un viaje que nunca hice porque siempre destinaba mi dinero a las facturas de Ernesto. Y mientras ella mira los folletos turísticos y señala hoteles con alberca, yo pienso en todas las playas que me perdí y en todas las que aún puedo conocer. Y esa sensación de futuro abierto es tan nueva como extraña. Pero la abrazo como se abraza un mueble recién barnizado. Con cuidado y con el olor a madera fresca llenando mis pulmones. Raúl, mi ayudante, me dijo un día, maestro, que se siente no tener familia, y yo le respondí, tener familia es como tener una silla, a veces es cómoda y a veces te da dolor de espalda.
Pero siempre puedes cambiarla por otra, y él se rió, y yo me reí. Y en esa risa compartida supe que la familia no es sangre. Es la gente que elige sentarse a tu lado mientras trabajas, mientras comes, mientras vives. Y que la mejor herencia que puede dejar un padre no es un auto ni un testamento, sino la capacidad de saber cuándo quedarse y cuándo irse. La historia de Ernesto y Alicia ya no es mía, es de ellos, y yo soy Daniel, el carpintero que hace mesas y sillas. El hombre que aprendió que el amor no se suplica, se encuentra, y que la vida, a veces, comienza cuando por fin dejas de esperar que alguien te dé permiso para vivirla, la moraleja de la historia. Si tu padre te pide que desaparezcas, cúmplele el deseo, pero quédate con las llaves del coche que no aceptó. Comparte tu opinión en los comentarios. No olvides suscribirte al canal Traición del Reddit y activar las notificaciones.